Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Taller Práctico de Gratificaciones. Este webinar es traído a ustedes por Ubigo Software Contable, parte del grupo Informat, y hoy junto a PRG Contabilidades y Masterlink HR Support. Les comento cómo se realizan las preguntas en Teams. Hacen clic en el signo de interrogación que está en la parte de arriba de la pantalla, y nuestro speaker, Hugo Busto, las contestará al final de la sesión. Damos la bienvenida, Hugo, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Un gusto volver a participar con ustedes en este webinar. Muchas gracias por estar con nosotros hoy nuevamente. Y bueno, le dejamos los micrófonos y las cámaras para que comencemos. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Les voy a explicar de qué se va a tratar este webinar. Lo primero que vamos a hacer va a ser un planteamiento histórico para contextualizar la materia. Posteriormente vamos a mostrar los distintos, en forma esquemática, los distintos tipos de gratificaciones, tanto las legales como las que también permite la ley, pero que son voluntarias básicamente. Después vamos a trabajar derechamente ya en los cálculos de los dos tipos de gratificaciones legales que nos explica la ley. Y al final vamos a ver algunos mitos y algunas verdades respecto al tema de gratificaciones. Bien. Respecto al origen histórico de las gratificaciones, este concepto de gratificación surge junto con las primeras leyes y normas de tipo laboral que estaban ya más organizadas a principios del siglo XX, ¿ya? Para contextualizar esto, en aquel tiempo existía una brecha, una visión de los trabajadores, que un poco odiosa, que los dividía entre empleados y obreros, ¿ya? ¿Quiénes eran empleados? Bueno, empleados eran básicamente aquellos trabajadores cuya carga de trabajo básicamente era de tipo intelectual, mientras que los obreros eran aquellos trabajos que requerían algún tipo de esfuerzo físico ya constante. Y eso hacía esta división que se mantuvo hasta la reforma, el plan laboral del tiempo del gobierno militar, donde todo ahí se aunó en el concepto de trabajadores, ¿ya? Se terminó esta división. Pero en ese minuto, en el año 1924, se estableció que la gratificación era algún tipo de participación en las utilidades, en la cual el empleador iba a beneficiar al trabajador, pero esta gratificación solo se pagaba en empresas industriales y comerciales, ¿ya? Y era diferente el tipo de cálculo para los empleados y para los obreros. En el caso de los empleados, esto era atingente a empresas comerciales e industriales con más de 10 trabajadores. Ese era el primer requisito, y que repartían en ese minuto el 30% de la utilidad con un tope no superior al 25% de la remuneración devengada. ¿Ya? Eso es lo que recibían los empleados. Mientras que los obreros recibían como gratificación en el reparto de utilidades solo el 10% de la utilidad, con un tope en sus remuneraciones no superior al 6%. Entonces ya ustedes ven que había una división que se mantuvo por muchos, muchos años, y finalmente en el gobierno militar, en el llamado plan laboral, se funden estos conceptos de empleado y obrero ya al concepto de trabajador. Y junto con este resumen, esta consolidación del concepto, también se resume el tipo de gratificación que van a recibir ahora los trabajadores, indistintamente del tipo de trabajo que realicen. Entonces, esto se ha mantenido hasta nuestros tiempos, y el concepto de gratificación en la actualidad, según lo establece el Código del Trabajo, es un tipo de remuneración que se le asocia más bien a una parte de las utilidades con las que el empleador va a beneficiar al trabajador en su sueldo, ¿ya? Ahora, ¿quiénes están obligados a pagar gratificación? Básicamente, las empresas, ya sean cooperativas, establecimientos mineros, industriales, comerciales y agrícolas que persigan fines de lucro y que estén obligados a llevar contabilidad, ¿ya? Es decir, que no se rijan por el sistema de renta presunta, ¿ya? Quienes no tienen,
el anteejemplo, quienes no tienen obligación de pagar gratificación, bueno, estas sociedades que de alguna manera no persiguen fines de lucro. Una institución sin fines de lucro no está obligada a pagar gratificación, aun cuando tenga, no vamos a decir utilidades, pero tenga excedentes. ¿Ok? Bien, los tipos de gratificación se pueden dividir en dos grandes grupos. La gratificación legal, que va a ser el 80% de lo que vamos a exponer en este webinar, y la gratificación de tipo convencional, que la vamos a nombrar y vamos a explicar en términos muy generales. Vámonos entonces al tipo de gratificación legal, ¿ya? La gratificación se paga anualmente y básicamente esta es una gratificación, que esta es la principal gratificación, tiene un carácter anual. Se reparte aquí el 30% de las utilidades líquidas de las empresas, es decir, utilidades después del pago de impuestos. Pero además, antes de hacer este cálculo, hay que deducir el 10% del capital propio tributario. ¿Este dato de dónde lo sacamos? Bueno, dentro del balance, el contador le puede dar al Departamento de Recursos Humanos el cálculo de cuánto es el capital propio, se saca el 10% y se aplica una fórmula, ¿ya? ¿Para qué nos sirve esto? Para apenas poder determinar cuánto vamos a distribuir entre los trabajadores por concepto de gratificación, ¿ya? Entonces, este concepto de gratificación, que es gratificación del 30%, consta de 3 pasos. El primer paso es determinar cuánto es la gratificación a repartir. Para eso, hay una fórmula que implica tener que obtener el dato de la utilidad líquida menos impuestos, que se la puede dar el contador, menos el 10% del capital propio. El resultado de esa resta, usted lo multiplica por 30% o por 0,3 y le va a dar el monto a repartir entre todos los trabajadores. Pero aquí nos viene el problema. ¿Cómo se reparte entre los trabajadores? ¿En partes iguales? ¿En partes proporcionales? Bien, lo que tiene que pagar el empleador es proporcional a las remuneraciones anuales que ha devengado el trabajador durante el ejercicio anterior. ¿Ya? Para eso hay una fórmula. La gratificación a repartir, que nosotros determinamos en el paso 1, lo dividimos por el total de las remuneraciones anuales, con lo cual nosotros obtenemos un factor que después en el paso 3 lo vamos a multiplicar por las remuneraciones anuales de cada trabajador y con eso vamos a llegar a cuánto le corresponde de gratificación anual a cada trabajador. ¿Ok? Aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Ya? Tenemos todos los datos y aquí vamos a imaginar una empresa que tiene apenas 4 trabajadores. Aquí están los 4 trabajadores. Aquí están las remuneraciones anuales de enero a diciembre. Y aquí está el total de las remuneraciones durante el año de toda esta empresa. Esta es una empresa pequeña. Bien, la utilidad líquida que nos ha entregado el contador nos dice que ya ha pagado los impuestos y todo, es de 30 millones. Y que el capital propio resultante en el balance es de 130 millones de pesos. Por lo tanto, aplicamos los pasos que indicamos en la filmina anterior, que el primer problema es determinar qué vamos a repartir de estas utilidades. Entonces, aplicamos la fórmula utilidad líquida menos el 10% del capital propio multiplicado por 30%. En este caso, la utilidad líquida es de 30 millones, lo colocamos acá. El capital propio es de 130 millones, para lo cual nosotros calculamos el 10%. El 10% de 130 millones son 13 millones. ¿Ya? Y el resultado de esto, de los 30 millones menos los 13 millones multiplicado por 30%, nos da 5.100.000 a repartir entre todos los trabajadores. ¿Ya? Por lo tanto, como todos los trabajadores tienen remuneraciones anuales distintas, ¿ya? A todos les va a tocar un monto distinto, pero tenemos que llegar a un total de gratificaciones a pagar de 5.100.000 en este caso. ¿Ya? ¿Cómo determinamos el factor de reparto? Que es el paso número 2. Tomamos la gratificación a repartir, que obtuvimos en el paso 1, 5.100.000, y lo dividimos por el total de las remuneraciones anuales, es decir, las remuneraciones anuales de cada uno de los trabajadores de enero a diciembre, sumadas en su totalidad, nos da en este caso 34 millones.
al hacer esa división de 5.100.000 y 34 millones, nos da un 15%, nos da 0,15 en realidad, y eso se convierte en formato de porcentaje, nos da 15%. Por lo tanto, sabemos que a cada trabajador le va a corresponder un 15% de la gratificación respecto a sus remuneraciones anuales. ¿Y qué hacemos en el paso 3? Simplemente la llevamos, aplicamos este factor a cada uno de los trabajadores. 15%, 15%, 15%, 15%, y lo multiplicamos por sus remuneraciones anuales. Con lo cual, en el caso del primer trabajador, don Aliro Lira, su gratificación a pagar es de 750.000 pesos. Así en el señor Alan, que gana un anual de 8 millones, multiplicado por el factor de 15%, le va a tocar una gratificación de 1.200.000. Don Armando les va a tocar, que tiene una remuneración alta de 15 millones, le va a tocar, multiplicado por el 15%, le va a tocar una gratificación de 2.250.000. Y por último, el señor Aquiles, que gana una remuneración de 6 millones, multiplicado por ese factor de 15%, le va a tocar una gratificación de 900.000 pesos. Si sumamos todas estas gratificaciones en forma individual, vamos a ver de que el total de gratificaciones a pagar es 5.100.000, que es justamente lo que tenemos que repartir, que es lo que nos obliga a la ley. ¿Ya? Este es el tipo de gratificación 1. Vamos a ver un ejercicio número 2, ¿ya? Porque aquí viene la pregunta. ¿Qué pasa? Aquí pueden ocurrir dos cosas. ¿Qué pasa cuando la gratificación, cuando la empresa no tiene utilidades? Naturalmente, si no hay utilidades, no hay nada que repartir. Pero aquí también puede ocurrir lo siguiente. Vamos, y nos vamos a dar cuenta con el ejercicio. Tenemos los mismos trabajadores, pero ahora con una estructura de renta distinta, ¿ya? La planilla total de remuneraciones anuales de 120 millones, la utilidad líquida es de 50 millones, pero el capital propio es de 900 millones de pesos, ¿no? Entonces nos vamos al paso 1, donde calculamos lo que hay que repartir. Entonces tomamos la utilidad líquida, 50 millones, tomamos el 10% del capital propio, que en este caso son 90 millones, el 10% de los 900, lo restamos y lo multiplicamos por 30%. Aquí nos va a dar una cantidad negativa porque la utilidad líquida es menor que el 10% del capital propio. Por lo tanto, aun cuando esta empresa ha tenido utilidades, el 10% del capital propio es superior a estas utilidades y por lo tanto, al dar negativo, no hay nada que repartir. Por lo tanto, el paso 2 nos queda en 0. 0 dividido por el total de remuneraciones, no hay factor, y por lo tanto, en este año los trabajadores no reciben ningún tipo de gratificación. Entonces, esta es una pregunta muy recurrente en los departamentos de recursos humanos, donde los trabajadores ven de que en el mes de marzo, abril, ya la empresa sacó utilidades, pero no basta eso, hay que tener el dato del capital propio, porque si estas utilidades son inferiores al 10% del capital propio, no hay nada que repartir. Dicho de otra manera, para tener derecho a recibir gratificación anual, la empresa tiene que tener utilidades y además su capital propio tiene que ser superior al 10%. Al 10% del capital propio tiene que ser superior a la utilidad total que se consiguió. ¿Ok? Bien, vamos al ejercicio número 3. Vamos a hacer 4 ejercicios respecto a este tipo de gratificación, donde la utilidad líquida aquí es de 70 millones, el capital propio es de 400 millones, y tenemos los mismos personajes, pero con una estructura de remuneraciones que implica una planilla total de remuneraciones de 120 millones. ¿Ya? Entonces vamos a la fórmula del paso número 1. Decimos utilidad líquida, que en este caso es 70 millones, menos el 10% del capital propio, el 10% de 400 millones es 40 millones, lo restamos y lo multiplicamos por 30%, lo que nos da en este caso una gratificación total a repartir entre todos los trabajadores de 9 millones. Ahora nos viene la determinación de cómo repartir estos 9 millones, ¿ya? Para lo cual tenemos que determinar el factor de reparto. Y el factor de reparto tiene la fórmula que es gratificación a repartir, que ya sabemos que es 9 millones, dividido por el total de remuneraciones, que son 120 millones. Eso nos da 7,5. ¿Ok?
Por lo tanto, 7,5%, ¿ya? 0,075 da en la calculadora. Convertido a formato porcentual le da 7,5. Por lo tanto, ya teniendo este factor, nos vamos a la tabla de remuneraciones anuales de los trabajadores y agregamos una columna de factor, en la cual para todos es el 7,5. Y multiplicamos, en el caso de Don Aliro, los 15 millones anuales que gana por 7,5, le da 1.125.000. Don Alan, perdón, el anterior, Don Alan le da a sus 25 millones anuales, le da 1.875.000, don Armando 750.000 y don Aquiles 5.520.000. ¿Ya? Con lo cual, al sumar cada una de estas gratificaciones individuales, nos da un total de gratificación a pagar de 9 millones, que es justamente lo que tenemos que repartir. Vamos al último ejercicio de este tipo de gratificación, que es en el cual tenemos trabajadores, los mismos trabajadores. Aquí lo único distinto, tenemos un trabajador que tiene 0 remuneraciones por algún motivo, ¿ya? Puede estar con un permiso sin goce de sueldo, no sé. Y los demás sí tienen remuneración y tenemos una planilla total de 105 millones, ¿ya? Utilidad líquida de 25 millones, el capital propio de 100 millones. Aplicamos la fórmula para ver cuánto tenemos que repartir de gratificación. Vemos que la utilidad líquida es 25 millones, menos el 10% del capital propio. El 10% de 100 millones son 10 millones. Restamos y multiplicamos por 0,30 o por 30% y nos da que a repartir tenemos que pagar entre todos estos trabajadores 4,5 millones, 4,500,000. Paso 2, determinamos el factor de reparto, en la cual los 4 millones, que es la gratificación a repartir, lo dividimos por el total de remuneración y nos da 4,29 en formato porcentual. Y nos vamos a la plantilla, agregamos esta columna y multiplicamos todos estos conceptos. ¿Okay? Por lo tanto, el señor Aliro, que no tuvo participación en las remuneraciones de ese año por algún motivo, no se le paga gratificación. En cambio, los otros sí reciben producto de este cálculo y vemos que el total de la gratificación es de 4.500.000. ¿Ok? Con eso nosotros hemos mostrado y hemos practicado el tipo de gratificación 1, ¿ya? Que está contenido en el artículo número 47. Después, en el artículo número 50, hay una alternativa al pago del 30% de la utilidad. Las empresas, cuando no quieren hacer esta modalidad, ya pueden optar por un segundo mecanismo de pago de gratificación, que es el más popular, el que más vemos en las empresas, que es el pago del 25% de las remuneraciones del trabajador, con un tope anual de 4,75 ingresos mínimos. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Primero, que la gratificación, aún indistintamente de su forma de pago, ya sea mensual, trimestral, semestral, siempre es anual. ¿Ya? El cálculo general es anual. Eso es lo más importante, que sea anual. Porque estos 4,75 como tope son anuales. ¿Ya? Por lo tanto, los pasos para determinar esta gratificación son los siguientes. Se suman las remuneraciones fijas de todas las remuneraciones, variables, ocasionales, ¿ya? Y de ese total se multiplica por 0,25. Ese es el paso 1. Ahora, algo muy importante. ¿Qué remuneraciones entran en el cálculo? Todas las remuneraciones fijas, variables, que sean imponibles y tributables, ¿ya? ¿Qué no entran? No entra la colación, no entra la movilización, no entran los viáticos, ¿ya? No entra ningún concepto que no sea remuneración, ¿ya? Que sea exento, no entra. ¿Ok? Ya, me he encontrado que muchas empresas calculan este tipo de gratificación solamente por el sueldo base, lo que está errado. Está errado, está equivocado, ¿ya? Una empresa que hace el cálculo de esta manera se expone a una serie de, aparte de sanciones, se expone a una serie de consecuencias jurídicas que se pueden alargar en el tiempo, ¿ya? Porque un trabajador, si se da cuenta que está mal calculada esta gratificación, ¿ya? Puede perfectamente al momento del despido alegar ley busto, que se le está adeudando remuneraciones, que se le están adeudando cotizaciones de estas remuneraciones, y se puede complicar el tema del despido,
¿ya? Porque incluso puede hasta parar el despido producto que no están pagadas las cotizaciones de esa remuneración, de ese tipo de remuneración. Bien, entonces vamos a los pasos. El paso para calcular este tipo de gratificación, que siempre es anual, que normalmente las empresas lo vemos que lo pagan mensualmente, ¿ya? Se suman todas las remuneraciones, fijas, variables, ocasionales, ¿ya? Pero que sean imponibles. Se multiplica ese total por 0,25. El paso 2 es determinar el tope. Y para eso tenemos que tomar el ingreso mínimo de ese momento y lo multiplicamos por 4,75. Como lo pagamos mensualmente, en este caso, dividimos ese tope por 12 para saber cuánto es el tope mensual. Por lo tanto, la fórmula es ingreso mínimo, ¿no es cierto?, por 4,75 anual, dividido 12. Se comparan los dos resultados, los del paso 1 y los paso 2, y el resultado es la elección de gratificación del valor más chico, el valor menor. ¿Ok? Vamos entonces a hacer un ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio de un trabajador que tiene un sueldo de 410, ahí está desactualizado el sueldo mínimo, ¿ya? Tiene horas extras por 30.000 pesos y un bono de antigüedad por 10.000 pesos. Si ustedes observan, los tres conceptos son imponibles y tributables, por lo tanto, entran en el cálculo, ¿ya? En el paso 1 sumamos todas estas remuneraciones, el sueldo base, las horas extras, el bono de antigüedad, y nos da 450.000 pesos, los cuales los multiplicamos por 25% o por 0,25, que es lo mismo, y nos da 112.500. 112.500. Entonces, ojo con este dato, guardémoslos por ahí. Vámonos al cálculo del tope. Tomamos el ingreso mínimo. En ese minuto el ingreso mínimo era de 410. Ahora tenemos que actualizarlo. Por 4,75 nos da 160 y dividido 12 nos da 162.292. Comparamos los dos montos y nos quedamos con el valor más chico como pago de gratificación. Vamos a un segundo ejercicio en la cual la remuneración, el sueldo es de 500.000 pesos, las comisiones son de 250 y la colación es de 70.000 pesos. Notarán ustedes que aquí solamente hay dos conceptos que son imponibles y tributables, que es el sueldo base y las comisiones. La colación queda afuera porque no es una remuneración, ¿ya? Está exenta. Sumamos entonces las comisiones, que el sueldo base nos da 750, lo multiplicamos por 25% y nos da 187.500. Volvemos a tomar este sueldo mínimo por 4,75, lo dividimos por 12, nos da 162 y naturalmente nos da que nos tenemos que tomar como gratificación, comparamos estos dos datos y nos da como gratificación el valor más chico. En este caso nos vamos a quedar con los 162. ¿Ok? Bien, vamos al ejercicio 3, el penúltimo, y aquí tenemos más conceptos. Aquí tenemos conceptos como el sueldo base, 470, hora extra 10.000, colación 50.000, ya vemos que eso no es remuneración, no entraría. Un bono de asistencia, que es un bono variable, que depende del comportamiento, ¿no es cierto?, de asistencia del trabajador, pero que es imponible y tributable, por lo tanto se considera. Un bono de producción que probablemente también es variable, pero también se considera porque es imponible y tributable. Y la movilización. Aquí la colación y la movilización serían los conceptos que no entrarían, porque no son remuneraciones. Ya, entonces vámonos al cálculo del paso 1, que dice sumar todos estos conceptos, sumamos el sueldo base, sumamos las horas extras, sumamos el bono de asistencia y el bono de producción, y nos da 515.000 por 0,25, por 25%, 128.725. Vámonos al cálculo del tope, 162.92, comparamos los dos montos y nos quedamos con el valor menor, 128.750. ¿Ok? Nos vamos al último ejercicio, que es un sueldo base de 700.000, una asignación de caja. Recuerden que la asignación de caja es un haber exento. Por lo tanto, no se considera remuneración. No es imponible y no es tributable. ¿Ya? Hay un bono de desempeño que es variable, ya que cayó en la liquidación de 30.000 pesos, imponible y tributable. Por lo tanto, entraría. Hay una asignación familiar. La asignación familiar es un exento también
que no entraría en el cálculo. Hay un bono de cumplimiento de meta que probablemente, dado que son metas, es variable, pero es imponible y tributable y entraría en el cálculo. Y por lo tanto también hay viáticos que no es remuneración, ¿ya? No está definido como remuneración y por lo tanto no entraría. Bien, vámonos entonces al cálculo. Sabemos que entraría el sueldo base, el bono de desempeño, el bono de cumplimiento de metas, ¿ya? Sería lo único que entraría, ¿ya? Porque todo lo demás es simplemente exento, ¿ya? Al sumar todo esto nos da 790 multiplicado por 25%, 197.500. Y nuevamente calculamos el tope, nos da 162.292. Al comprar estos dos montos nos quedamos con el valor más chico como pago de gratificación. ¿Ok? Bien, este ha sido el cálculo solamente de las remuneraciones, de las gratificaciones legales. Esto, ¿ya? Y ahora viene la pregunta. ¿La ley permite otro tipo de gratificaciones? Sí, sí lo permite, siempre y cuando beneficien al trabajador, ¿ya? Y esto puede estar pactado en forma individual o puede estar pactado en forma colectiva a través de un convenio colectivo, o a veces, muy rara vez ocurre esto, lo puede hacer voluntariamente, el empleador puede pagar este tipo de gratificación. Sin embargo, este tipo de gratificaciones tiene consecuencias y hay consecuencias que uno no puede obviar. Por ejemplo, existe la gratificación convencional garantizada, ya que se establece en un contrato individual, en un anexo individual o un contrato colectivo, en la cual el tipo de gratificación puede ser, no sé, estoy inventando, en vez de repartir un 30% de las utilidades, ya reparte un 35%. No puede ser menos, ¿ya? Porque la ley no establece máximo, pero sí establece mínimos. O sea, nosotros no podríamos pagar menos de lo legal y por lo tanto la convencional no tiene sentido pactar una gratificación convencional inferior a la legal. Siempre tiene que ser superior, ¿ya? En este caso, la convencional garantizada, ¿no es cierto?, se paga siempre a todo evento, es decir, haya o no haya utilidades, ¿ya? Después viene la gratificación convencional no garantizada, en la cual, si no hay utilidades, por ejemplo, dicen, mire, yo le voy a pagar el 50%, vamos a repartir de gratificación anual entre todos los trabajadores, pero siempre y cuando haya utilidades. Si hay utilidades, se reparte este concepto, ¿ok? Bien, pero aquí también hay algo que es importante, es poder señalar. Si un empleador decide pagar este tipo de gratificaciones convencionales o voluntarias, no puede volver después a la gratificación legal. ¿Eso qué significa? Que siempre va a tener que moverse en este ámbito. No puede volver atrás, ¿ya? ¿Qué pasa si por algún error, vamos a suponer que, por ejemplo, vamos a suponer de que el empleador se equivocó en el cálculo varios años, 2, 3 años, y pagó siempre, repartió en vez de 30% de la utilidad, pagó el 31%, por error, ¿ya? Ahí se generó lo que se llama la cláusula tácita, es decir, el empleador prácticamente es como que usted hubiera firmado un anexo individual con el empleador por el 31% del reparto de la utilidad líquida, y por lo tanto esa gratificación pasó a ser pactada o voluntaria, y finalmente el empleador no puede volver atrás, no la puede volver a convertir en gratificación legal, ¿ya? Eso es importante de señalar. Algunas cosas que quería, para cerrar, quería indicar algunos mitos que hay con respecto a la gratificación, ¿ya? El empleador no puede cambiar, hay un mito que dice que el empleador no puede cambiar el tipo de gratificación legal. Eso es errado, porque el empleador puede de un año a otro cambiar la modalidad de gratificación, ya sea un año pagar legal, del reparto del 30%, y otro año puede pagar la del 25% de las remuneraciones con tope como de 4,75 ingresos mínimos. Naturalmente tiene que dar los avisos correspondientes, pero lo puede hacer sin necesidad de la anuencia de los trabajadores, ¿ya? Otro mito que circula por ahí es que la gratificación se paga mensualmente. En realidad, la gratificación siempre es anual, ¿ya? Por ejemplo, cuando cambia el ingreso mínimo,
cambia la gratificación anual en el cálculo total de todo el año, ¿ya? Por lo tanto, la gratificación que usted calculó con el ingreso mínimo los primeros meses, por ejemplo, si cambió en junio, de enero a mayo, hay que recalcularlo nuevamente. Hay que recalcularlo porque usted le debe, ya que el ingreso mínimo que se considera para el cálculo es el ingreso mínimo vigente, ¿ya? Y el cálculo que se hace es anual. Bien. Eso con respecto a algunos mitos, ya respecto a la gratificación. Bien, y con eso, bueno, quiero dar por terminada este webinar. Espero que haya sido de utilidad. Y junto con eso, junto con agradecer la participación que todos ustedes han tenido, quiero invitarles a formar parte de nuestro grupo de estudios de gestión empresarial. En la pantalla se está mostrando el código QR para que puedan acceder y podemos ahí ahondar aún más con algunos temas, no solamente de gratificación, sino variados temas de tipo legal en los cuales podemos ayudarnos mutuamente. Me gustaría que pasáramos a las preguntas, por favor. Excelente, Hugo. Muchas gracias por la presentación del día de hoy. Como dijo usted, vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Creo que tenemos ahí 3 preguntas esperando ser contestadas, si las puedes leer. En la parte de preguntas y respuestas, PIR arribita. Aquí, preguntas y respuestas. Buenas tardes. Ya, la señorita Sandra dice, ¿qué conceptos imponibles no se consideran para el cálculo de gratificación? Ya, la ley establece ocho tipos de conceptos que son exentos, que no son remuneración. Vamos con el primero. Ya están la colación, la movilización, la asignación familiar, las indemnizaciones, la asignación de caja, la asignación de gasto de herramientas, ¿ya? ¿Cuál me está quedando? Asignación familiar, caja. Las devoluciones que haga el empleador por concepto de devoluciones. Por ejemplo, si se equivocó en el pago de remuneración, una diferencia que le dé y le está devolviendo ese concepto en la liquidación, no es un concepto que se reconoce como remuneración, es una devolución simplemente. Estos conceptos no pagan ni cotizaciones ni impuestos y por lo tanto no se consideran remuneración y no entran en el cálculo. Bien, vamos a la pregunta de la señorita Jocelyn. Dice, la suma de las remuneraciones anuales por trabajador corresponde a lo imponible y tributable, ¿verdad? Sí, a todas las remuneraciones imponibles y tributables, efectivamente. ¿Ya? Y algo muy importante, aquí no se considera el tope imponible de las personas. Por ejemplo, un gerente que gana 5 o 10 millones, usted le tiene que colocar la remuneración imponible completa, ¿ya? Aun cuando existe un tope para efectos del pago de cotizaciones previsionales. Después nos queda una pregunta más, me parece. Vamos con la señorita. ¿Cómo bajo aquí? Acá está. La señorita Jocelyn. Ya, dice, ¿es cierto que cuando un trabajador pacta un sueldo líquido, el cálculo no debe considerar la gratificación? Es decir, el sueldo líquido pactado más gratificación. Me llamó la atención este punto, pero un abogado laboral me comentó pero no me dijo en qué artículo del código se fundamenta. A ver, se pacta el sueldo líquido. A ver, cuando hablamos de sueldo líquido, el sueldo líquido es algo que le interesa al trabajador. ¿Ya? No es algo que le interesa tanto al empleador, porque el empleador, el costo de él es mucho mayor, ¿ya? Por lo tanto, tanto los contratos de trabajo, los pagos de cotización, en toda la documentación de recursos humanos, el sueldo que entra es el sueldo bruto, lo que es costo para la empresa, ¿ya? Y lo que le dé después de deducido los impuestos, las cotizaciones previsionales y todos los descuentos legales, es simplemente de cargo del trabajador. Entonces, por lo tanto, para llegar a ese líquido, es un error de las empresas que pacten sueldos líquidos, ¿ya? Porque, ¿qué pasa si yo le garantizo a un gerente 5 millones de pesos todos los meses? Ya sabemos que la tabla de impuestos cambia todos los meses, tendría que cambiarle el sueldo base todos los meses.
para que llegue a esos 5 millones, porque la tabla de impuestos de un mes a otro le va a sacar un poquito más de impuestos y en vez de recibir 5 millones, el siguiente mes va a recibir 5 millones 990 y el siguiente 5 millones 980, ¿no es cierto? Le va a ir afectando más el impuesto, pero usted si se lo garantiza como líquido, eso está incorrecto. A lo mejor como informativo para el trabajador cuando ingresa, es que él parte con un sueldo líquido de 5 millones, de 10 millones, de 3 millones. Ahora, otro concepto que yo he visto que a lo mejor tiene más que ver con la pregunta de la señorita Jocelyn, tiene que ver con que en algunas partes, algunas empresas consideran que pagan el mínimo, por ejemplo, consideran en ese sueldo mínimo completo la gratificación, ¿ya? Y eso efectivamente está errado, ¿ya? Porque la gratificación no se puede imputar al ingreso mínimo. El ingreso mínimo es un monto, ¿ya? Definido por ley, y la gratificación que usted le va a pagar es otro monto que es complementario, ¿ya? Usted no puede decir que el sueldo mínimo lo va a complementar con la gratificación. Eso es incorrecto, ¿ya? Así es. Sin embargo, la empresa es libre también de pagar un sueldo líquido más la gratificación, pero como informativo. Nunca lo coloque en un contrato porque no se comprometa con un sueldo líquido porque si no va a tener que cambiar, parametrizar el sueldo base todos los meses para que llegue ese líquido. Van cambiando muchas cosas, va cambiando la tabla de impuestos, van cambiando los descuentos FP, va cambiando las cotizaciones del seguro de desempleo, van cambiando muchas cosas que no dependen de usted. Por lo tanto, usted tiene que comprometerse con un sueldo bruto, que al trabajador le puede informar, pero no dejárselo escrito, de que su sueldo líquido para partir haciendo el ejercicio va a ser determinado monto, ¿ya? Pero ya después, de ahí para adelante, depende de las variables que se vayan dando y que le haga exigible la ley de rebajar en los sistemas contables. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta más. Sí, llegaron algunas preguntas en este ratito. Ya, aquí dice, usted dice que se refería a los bonos imponibles como los aguinaldos y los bonos esporádicos. Entran en el cálculo. ¿Por qué? Porque son imponibles y tributables, porque son remuneración. No importa que sean esporádicos. Ese es también un error muy típico en las empresas. Un error muy típico de no considerar estos conceptos. Se consideran estos conceptos, la ley es clara respecto a eso. Después el señor Gonzalo Osorio dice, buenas tardes, ¿cuándo se paga la gratificación mensual? ¿Se deben pagar en proporción a los días trabajados? Bueno, depende del tipo de falta, ¿ya? Si el trabajador está, a ver, si al trabajador le pagan gratificación mensual y está con licencia médica, usted tiene que proporcionarle la gratificación. ¿Por qué? Porque la ISAPRE o FONASA le va a pagar la otra proporción de la gratificación en su subsidio de enfermedad, ¿ya? Y usted le va a pagar la parte que efectivamente él asistió, ¿ya? Por ese lado. Pero si una persona, por ejemplo, pidió un permiso sin goce de sueldo, 15 días, es decir, trabajó 15 días y los otros 15 no los trabajó, usted solamente está obligado a calcular la gratificación sobre los 15 días trabajados efectivamente. Después hay un anónimo aquí. Dice, ¿se genera alguna diferencia en el cargo de gratificación por trabajadores, del cargo de gratificación para trabajadores part-time? No tengo todos los elementos como para poder contestar esa pregunta. ¿A qué se referiría con eso? ¿Se genera alguna diferencia con el cálculo de la gratificación para trabajar part-time? Es que, ¿cómo es la remuneración de estos part-time? ¿Es variable? Es variable, me imagino. O sea, creo que la única diferencia que se le podría generar si le pagan mensualmente y estas remuneraciones son variables es que cambie el ingreso mínimo. Y al cambiar el ingreso mínimo puede cambiar el tope. Y al cambiar el tope de un mes a otro, usted le tiene que calcular las gratificaciones, las diferencias de gratificaciones de los meses anteriores que se calcularon con sueldo mínimo inferior antes que subiera el actual. Ya. Después hay otra pregunta acá. Ah, no una pregunta, es un agradecimiento. Después, ¿puede haber una gratificación convencional garantizada, pero solo para algunos trabajadores? Ya, aquí tenemos un concepto bien interesante, ya, porque tenemos un criterio por un lado que es el criterio laboral y hay un criterio tributario, ¿ya?
Resulta de que, claro, efectivamente la ley permite esto, que permite que para un grupo de trabajadores, ¿no es cierto?, usted le puede pagar un tipo de gratificación, pero esto tiene que ser basado en un criterio que se llama un criterio de universalidad. ¿Qué significa esto? Que usted no puede hacer diferencias, por la ley de discriminación, entre un operario 1 y un operario 2 que hacen la misma función y usted no le puede pagar una gratificación diferente de ellos. Por lo tanto, usted tiene que establecer un criterio para pagar esto. Por ejemplo, a lo mejor a los gerentes de primera línea le voy a pagar con el reparto del 30% y a los jefes y operarios les voy a pagar con el 25% con tope de 4,75 ingresos mínimos. Ahí usted estableció un criterio de universalidad. Por supuesto, un criterio de universalidad no para todos, pero segmentado. Y en ese caso, el Servicio de Impuesto Interno tampoco le va a colocar ningún problema si lo llega a fiscalizar. Pero si usted hace una discriminación que no tiene un sustento, no tiene esta aplicación de criterios, va a tener problemas. Ya. El señor Felipe aquí dice, ¿cómo se paga la gratificación anual para aquellas personas que dejaron de pertenecer a la empresa? Ya, pero me imagino que esta es la gratificación, trabajadores que a lo menos trabajaron algunos meses, ¿ya? Bueno, en el ejercicio nosotros vimos de que había personas que no tenían remuneración y también hay personas que pueden haber trabajado 2 meses. Usted los tiene que considerar ahí. Usted tiene que sumar sus remuneraciones anuales. Si trabajaron 2 meses, las remuneraciones de los 2 meses las coloca ahí y le aplica el factor y en el fondo con ese cálculo usted le va a estar pagando la proporción de gratificación anual, pero de esos 2 o 3 o 4 meses que efectivamente él trabajó. Es decir, la fórmula que nosotros enseñamos acá le va a resultar en ese caso, solamente que usted tiene que colocar la gratificación real que ganó efectivamente, la remuneración real que ganó ese trabajador en esos pocos meses que trabajó. Creo que no tenemos más preguntas. Ahí no tenemos más Parece que no. preguntas. Hubieron hartas preguntas en esta ocasión. Sí, Hubo sí, harto muy interés. bien. Eso estuvo muy bien. Les quiero comentar entonces a todos, porque alguien lo preguntó por ahí también, que se va a enviar el video de esta sesión al email con el que se registraron. Y obviamente quiero dar muchas gracias a usted, Hugo. Muchas gracias a todos Gracias a los ustedes. asistentes y nos vemos en el próximo webinar. Así es. Que estén muy bien. Saludos Chao, a todos. chao. Hasta luego. Hasta luego a todos.